Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre administración de contratos en proyectos. Mi nombre es Jorge Gatze y durante estos 60 minutos que va a durar la presentación voy a compartir experiencias y una serie de conceptos y principios relacionados con la administración de contratos en proyectos. O sea, lo que vamos a ver es primero la esencia de lo que es un proyecto, que es la creación de valor. Luego vamos a ver los procesos del ciclo de vida de las adquisiciones en proyectos y, entendido entonces el ciclo de vida de compras, vamos a ver dónde entra el administrador del contrato, qué funciones tiene el administrador de contrato. Después vamos a ver un poco contratos y distintas formas de contratación, qué son contratos de locación de obra, qué son contratos de locación de servicios. Vamos a ver dos distinciones en contratos según la modalidad de precio y contratos según el alcance del mismo. ¿Qué es recepción provisoria? ¿Qué es recepción definitiva? ¿Qué es garantía? ¿Y cuáles son los conflictos asociados a la administración de contratos? Quienes hayan participado de nuestros cursos o de nuestros webinars, hay una figura, un esquema que ya deben conocer, incluso de memoria, y es que el propósito esencial del proyecto es crear valor a partir de una estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia de la compañía, de la organización, se propone, por ejemplo, aumentar las ventas, se propone reducir los costos, desarrollar nuevas tecnologías, lanzar nuevos productos, nuevos esquemas de gestión, etcétera. O sea, la estrategia busca darle valor a la organización. ¿Cómo le da la estrategia, cómo materializa este valor? En realidad, a través del conjunto de proyectos, del portafolio de proyectos que tiene la empresa. Nosotros vamos a tomar de este portafolio en forma conceptual un proyecto y este proyecto con los resultados que genera su término es justamente una de las formas en que la estrategia materializa el valor que le quiere agregar o brindar a la compañía. De modo que, insisto, nos habrán oído muchas veces decir que el proyecto no se justifica en sí mismo, que lo que le da razón de ser al proyecto es el valor, o sea, como dice aquí este pie de diapositiva, el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. O sea, proyecto exitoso es aquel que ha logrado aportar valor. Ahora bien, el proyecto tiene alguien que invierte en este emprendimiento, tiene, digamos, un propietario. Propietario que, por supuesto, asume riesgos. Propietario que asume riesgos. ¿Y por qué asume riesgos? Porque entiende que tiene capacidad de administrar estos riesgos del proyecto y transformarlos en valor. Entonces, ¿quién es el depositario de los riesgos de un proyecto? ¿Quién tiene sobre su espalda todos los riesgos de un proyecto? El propietario del mismo, el inversor, el comitente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el propietario, el comitente, contrata parte de su proyecto? O sea, cuando, por ejemplo, esta parte del proyecto se la subcontrata a la empresa ABC SRL. Y acá hay un concepto que creo que es esencial para el tema que
queremos abordar en el webinar. Y detrás de este concepto esencial hay un error bastante generalizado, un error conceptual bastante generalizado, y es que cuando el propietario, el comitente, contrata a ABC SRL, o sea, contrata al prestador de servicios, ¿le está transfiriendo parte del riesgo? Y muchas veces en la práctica, si bien la respuesta es obvia, usted va a decir no, no le está transfiriendo el riesgo, desde ya que no, estoy de acuerdo. La realidad es que muchas veces en la práctica, cuando se subcontrata, no se tiene en cuenta esto y se subcontrata pensando, bueno, ahora el problema es del contratista, ahora el problema es del, digamos, a quien firmó el contrato. Porque en realidad no se le transfiere el riesgo sigue siendo del propietario, el riesgo sigue siendo el propietario, lo que se le transfiere al contratista es la gestión del riesgo. Y acá hay que tener mucho cuidado, ya que muchas veces dicen, bueno, contratamos a ABC SRL. ¿Y por qué lo contrataron? Bueno, fue la cotización más barata. Y no está mal contratar al más barato, pero si el más barato no tiene capacidad, no tiene personas, no tiene experiencia, no tiene equipos para gestionar el riesgo del comitente, del propietario, este se está comprando un riesgo mucho mayor. O sea, subcontratar sin tener en cuenta este concepto que no se transfiere el riesgo, sino lo que se transfiere es la gestión del riesgo, es la causa de muchos problemas en los proyectos. Muchos problemas en los proyectos derivan de la mala relación que hay entre el propietario, el comitente y el contratista o el proveedor de servicios. Y acá también cabe acotar que el propietario tiene que contratar acorde al valor que busca, o sea, acorde a la importancia del proyecto, acorde a qué valor espero lograr a partir del proyecto. Porque, dicho en forma alegórica, si con el proyecto pretendemos correr en Fórmula 1, pretendemos participar en Fórmula 1, no puedo contratar, por más bonito que sea, un auto de turismo. Hago esta analogía porque muchas veces las ambiciones o la propuesta de valor del proyecto luego no es acompañada por los contratos. Entonces yo puedo contratar, como ven en esta alegoría, un auto de turismo muy bonito y el mejor, pero no me va a servir para el propósito que quiero lograr con el proyecto. O sea, si yo quiero a través del proyecto competir en una liga mayor de Fórmula 1, tengo que contratar un Fórmula 1. O sea, mi contrato, el contrato del comitente, el contrato del propietario, tiene que ser acorde a lo que busca lograr con el proyecto. Y acá también muchas veces vemos en la práctica que los contratos no acompañan a los proyectos, porque los contratos se transforman en obstáculos para que el proyecto alcance sus objetivos estratégicos y de valor. Entonces, habiendo visto esta introducción conceptual que creo que es importante, veamos ahora un poco cuáles son los procesos de la gestión de adquisiciones y dónde particularmente se va a insertar la administración de contratos. Los procesos de gestión de las adquisiciones según el PMBOK, que es la guía metodológica del PMI, del Project Management Institute, comienza con un primer proceso que es planificar la gestión de las adquisiciones.
Acá básicamente, ¿qué hacemos en este proceso? Decidimos qué es lo que hay que comprar, o sea, se toma la decisión qué conviene comprar a un tercero y qué conviene hacer a través de nuestros propios medios y recursos, cómo comprar, el tipo de contrato, etcétera. Una vez que se definieron estos aspectos básicos, el siguiente proceso es efectuar las adquisiciones, o sea, llamar a licitación. Pero llamar a licitación va desde un llamado formal a licitación, con pliego, con presentación de ofertas, en un extremo, y llamado a licitación va en el otro extremo también a un llamado telefónico, una averiguación de precio y una orden de mándenme dos o tres. O sea, todo eso es llamado a licitación. O sea, todo lo que en esta diapositiva están viendo en la parte superior son los procesos así eh, como los define el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Así como los define el PMBOK. Y en la parte de abajo, en rojo, estamos poniendo lo que en la práctica significan las empresas. ¿Qué pasa con efectuar las adquisiciones? ¿Qué pasa en este proceso? Los oferentes presentan su propuesta. ¿Y qué hace el comitente? La propuesta más adecuada la selecciona y la transforma en un contrato. Y luego, el siguiente proceso, una vez que hay contrato, es controlar las adquisiciones, otra vez según el PMBOK. En la práctica es administrar el contrato. Y esta es la función esencial que queremos presentar en este webinar. Vamos a ver qué significa administrar el contrato, sobre todo en este proceso de controlar las adquisiciones, siempre estos procesos vistos de parte del que compra, de parte del cliente, de parte del comitente. Cuando termina este proceso, se produce la entrega, o sea, se produce el entregable que el proveedor de servicios, el contratista, completa y entrega a su cliente, al comitente, y luego viene el último proceso, que es cerrar las adquisiciones o cerrar el contrato. Con lo cual, lo que nosotros vamos a ver en esencia, como decía, es esta función de administrar el contrato entre la firma del contrato y la entrega y recepción del entregable que ha generado el contratista y entrega a su cliente o comitente. Entonces, ¿qué es el administrador de contrato? ¿Qué es la función administrador de contrato? Es el que gestiona la interfase entre el contrato y los distintos interesados que este contrato involucra. Es una persona que tiene que conocer no solo aspectos técnicos, sino que también tiene que conocer aspectos legales y económicos del contrato. Recuerden lo que decíamos al inicio, el contrato tiene que estar al servicio del proyecto. Entonces, el administrador de contrato es el que tiene que justamente lograr esta función de que el contrato se mantenga dentro de su cauce, prevenir amenazas y gestionar oportunidades. Básicamente, digamos, aunque desde intereses distintos, por supuesto, pero la función es similar de administrador de contrato, tanto del lado del comitente o contratista como del comitente o inversor, como del contratista o proveedor de servicio. Por supuesto que cambia la perspectiva y cambia el punto de vista desde el cual se analizan las situaciones. Las tareas de administrador de contrato es parte del gerenciamiento de proyecto. En proyectos pequeños
es probable que el mismo project manager, el mismo director de proyecto, sea a la vez administrador de contrato. En proyectos ya de cierta envergadura, en proyectos donde ya participan varios contratistas, no es conveniente que el director de proyecto sea a la vez administrador de contrato. O sea, conviene que haya una persona que haga la función de administrador de contrato y que, como vemos, se va a convertir en la mano derecha del project manager durante el proceso de administrar el contrato. Ahora bien, el administrador de contratos, en nuestra experiencia, es muy importante que ya intervenga antes de la firma del contrato y en lo posible en la etapa de licitación, porque ahí puede dar una mano el analizar el riesgo del proyecto y cuál es la mejor estrategia de contratación, en la revisión del pliego con el cual se va a llamar a cotización, en el análisis, en la definición de las condiciones particulares del contrato o de las condiciones particulares que se le va a imponer a los oferentes y luego al contratista, en el análisis, en la aceptación o rechazo de los desvíos comerciales y contractuales que presentan los oferentes. O sea, eh, en nuestra experiencia, insisto, es muy importante y ha dado muy buenos resultados que la persona que va a estar a cargo del contrato y que va a manejar el contrato con el proveedor, o en el caso del contratista, el que va a manejar el contrato con el comitente o cliente, ya participa en la etapa previa al contrato, que es la etapa del pliego y el análisis de ofertas, cuando hablamos del lado del comitente, y en la parte de preparación de la oferta, cuando hablamos del lado del contratista. Y por supuesto, en la ejecución del proyecto, el administrador de contratos es allí donde tiene justamente su función principal en, por ejemplo, emitir procedimientos claves como es el de control de cambios, los procedimientos de compras, en adjudicación de contratos de servicio y órdenes de compra de equipos mayores. El administrador de contratos es justamente porque conoce aspectos legales, aspectos económicos, es clave para entender cómo manejar las comunicaciones contractuales, el manejo de la documentación de las comunicaciones, en los pedidos de cambio, en los change order. La función del administrador de contrato, insisto, tanto el administrador de contrato del lado del comitente o cliente como del lado del proveedor o contratista, es uno de los temas centrales a los cuales debe dedicar tiempo y esfuerzo. Los pedidos de cambio, los change order, en la aplicación de multas y en el seguimiento de pólizas y garantías. ¿Cuáles son las herramientas del administrador de contrato? El contrato como documento, el presupuesto del proyecto y el flujo de fondos, el cronograma del proyecto y el plan de tareas, y el plan de contingencias que tendrá el proyecto en función del análisis de riesgo y de la definición de planes alternativos en caso de acontecimientos, digamos, como serían en riesgos conocidos, desconocidos. O sea, el plan de contingencia es una de las tantas respuestas del análisis de riesgos que es una herramienta que debe manejar y conocer un administrador de contratos. Vamos a hablar un poco ahora de contrato y formas de contratación. Como definición, contrato es todo acuerdo entre dos o más personas de contenido jurídico y que genera obligaciones para las partes. Claro, es una definición muy amplia, pero nosotros en el día a día vivimos haciendo contratos, aunque no los materialicemos en documento.
El hecho de sentarse a tomar un café es un contrato. Claro, no firmamos nada, pero es un acuerdo, tiene contenido jurídico, genera obligaciones para las partes. Incluso puede, como lo hacemos habitualmente, el contrato puede ser un papel firmado, pero cuando nos sentamos a tomar un café, el contrato no es un documento, es un acuerdo verbal. Incluso el email con ciertas consideraciones. Entonces, ¿cuándo hay contrato? Cuando hay acuerdo sobre un contenido jurídico. Ahora, es el contenido lo que le da la naturaleza jurídica. O sea, fíjense estos ejemplos que hemos puesto acá en la diapositiva. Un documento lo podemos llamar contrato de construcción, pero si luego el texto y todo el desarrollo del mismo se refiere a una compra-venta, entonces por más que el título diga contrato de construcción, el contenido le va a dar justamente el aspecto jurídico de compra-venta. O como pasa muchas veces en cantidad de proyectos, las cartas de intención. Si es un contrato vinculante, por más que se llame carta de intención, jurídicamente el contenido de esa carta de intención es un contrato, no es carta de intención, porque no es el nombre el que le da el aspecto jurídico, es justamente el contenido. Eso es una cosa muy importante que un administrador de contratos debe conocer. La oferta ya en sí es una propuesta de contrato. ¿Por qué? Porque contiene las bases, el ADN de lo que va a ser el contrato. Si, por ejemplo, un oferente presenta la oferta y el comitente la acepta, ya es vinculante, ya esa oferta aceptada es contrato. O sea, como dice esta diapositiva, una oferta aceptada es contrato. Incluso si no hay un papel firmado, ¿m?, que diga que esto es un contrato. Y esto se usa, y también tenemos experiencia, y creo que ustedes también, para eludir ciertos impuestos. Entonces el oferente presenta su oferta y se le da una aceptación tácita, se empieza a trabajar sobre esa oferta. Y de ese modo, por ejemplo en Argentina, eso elude el pago del impuesto a los sellos que surgió en épocas de la colonia española como un pago, un impuesto, el sello que se ponía al contrato, al documento vinculante. Como no hay documento que se llame contrato, no se puede aplicar impuesto a los sellos y entonces muchas veces las partes, contratante y contratado, usan este mecanismo de presentar la oferta, aceptarla tácitamente, jurídicamente ya es contrato, aunque desde el punto de vista impositivo no es, digamos, no está sujeto al pago de impuestos. Si el contratista recibe, por ejemplo, una orden de trabajo y sin más comienza a ejecutarla, esto implica aceptación de la orden. Esto también es muy importante tener en cuenta, ¿no? O sea, estos documentos que son aceptados, luego, desde el punto de vista jurídico, tienen toda la connotación de un contrato, aunque el nombre no lo diga. Recuerden que el que le da el aspecto, el que le da eh, la significación de contrato es el contenido, no el nombre. Hablemos un poco de contratos de locación, porque justamente en proyectos lo que se contrata
es locación, ya sea de obra o locación de servicio. ¿Qué es locación de una cosa? Es una especie de alquiler. Esa locación de cosa puede tener dos formas, dos variedades: locación de obra o locación de servicio. En locación de obra, una parte, el contratista, se compromete a producir un resultado. O sea, en locación de obra hay un entregable, hay un resultado concreto que el cliente o comitente paga por el resultado. Mientras que en locación de servicio, lo que hace el prestador es dar un servicio. No es un producto, no es un entregable lo que se está contratando acá, es un servicio. Y esto tiene diferencias que vamos a ver y que son realmente relevantes. O sea, en locación de obra, el contratista, locador, se obliga a hacer una cosa y entregarla al comitente, al locatario. O sea, existe una obligación de entregar un resultado, una casa, una planta, un sistema, un software, un sistema de gestión, etcétera. ¿Y cuándo se cumple la obligación? Cuando se entrega la obra, cuando se entrega el resultado, el elemento tangible. Con lo cual, acá no alcanza con, digamos, no se le pide al proveedor de servicios, un trabajo y un esfuerzo. Se le pide un resultado que es acorde a ciertos requerimientos y especificaciones que estableció el comitente, el locatario, y es justamente contra lo cual va a medir el entregable recibido. O sea, no alcanzar el resultado comprometido en los términos definidos por los requisitos y especificaciones del locatario, del comitente, es incumplimiento contractual. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con los contratos de obra intelectual? Con aquellas empresas, estudios de arquitectura, empresas de ingeniería, que hacen diseño, que hacen planos. Bueno, desde el punto de vista jurídico, es un contrato de obra, es un contrato de locación de obra física, ya que tanto la obra física como la obra intelectual comparten, como ven en la naturaleza, en la diapositiva, perdón, comparten la misma naturaleza jurídica. O sea, locación de obra física, locación de obra intelectual es entregar algo que no estaba o no existía al momento de hacer el acuerdo. Entonces debe ser creado, generado por el proveedor o contratista. Claro, las diferencias entre obra física y obra intelectual son las condiciones específicas y particulares que rodean cada una de estas acciones, pero frente al comitente o frente al cliente, no entregar la obra física o la obra intelectual acorde a lo solicitado por el comprador es asumir responsabilidades y hay que responder por las consecuencias de estos errores. O sea, en una palabra, los contratos de obra intelectual, como son las ingenierías, los diseños, no son contratos de prestación de servicios. En sí mismos son contratos de prestación de obra y por lo tanto se miden por el cumplimiento del entregable de los requisitos y especificaciones establecidos por el comitente. Ahora bien, cuando hablamos de dirección de obra o dirección de proyecto, acá sí estamos en el caso de una prestación de servicios.
Y en este caso, entonces, el resultado no depende del director de proyecto, del gerenciador, sino del ejecutor. En los contratos de ingeniería, el constructor. O sea, en los contratos de prestación de servicio, como los contratos de dirección de obra, lo que se presta es un servicio, o sea, hay que cumplir bien la función. ¿Cuándo sería responsable el prestador del servicio dirección de obra? Cuando surge en forma clara, que se pueda comprobar, que el incumplimiento en tiempo y forma es porque no hubo un buen servicio, porque justamente no puso los mejores conocimientos o las habilidades necesarias para generar el resultado en tiempo y forma. En este caso sí, si bien es prestación de servicio, si el resultado no cumple porque el servicio fue prestado en forma deficitaria, entonces ahí sí asume responsabilidades el director de obra. Ahora, en general, en gerenciamientos de proyecto o de obra, si bien son contratos de prestaciones de servicios, ¿qué pasa? Que muchas veces el comitente, por la forma en que contrata este servicio, por las condiciones que le impone al servicio, lo acerca peligrosamente a la locación de obra, con lo cual lo lleva al gerenciador de proyecto a asumir responsabilidades por el entregable, ya sea por alcance, calidad, plazo o incluso costo de la obra en sí misma o del entregable. En ese caso sería un gerenciamiento de proyecto con riesgo, ¿eh? Pero que ya hay modalidades que se están usando donde hay un riesgo, hay penalidades por incumplimiento, pero también hay, como parte de ese riesgo, también hay premios por cumplimiento de objetivos mejorados. Entonces, en principio, un gerente de proyecto, un gerente de obra en general, es un prestador de servicios, pero si el contenido del acuerdo entre comitente y prestador lo pone más cerca de la locación de obra que de la locación de servicios, vale el contenido y por lo tanto deberá responder por lo que jurídicamente está establecido en el contrato vinculante. Vamos a ver modalidades de contrato según precio, que debe conocer también un administrador de contrato. Acá tenemos básicamente cuatro, o en realidad tres, con una combinación de estas tres, que es por ajuste alzado o comúnmente también llamado lump sum o firm fixed price, precio firme, precio fijo firme, precios unitarios o por cantidad y por costo y costas, o bien una combinación de los anteriores. ¿Cuál es el mejor contrato desde el punto de vista precios? Acá tenemos que volver un poco al concepto que hemos dicho al inicio de esta presentación. Recuerdan que hemos dicho que el propietario es el que asume los riesgos del proyecto, o sea, los riesgos del proyecto están en cabeza sobre las espaldas del propietario. ¿Y qué es un proyecto bien administrado desde el punto de vista del comitente, del cliente? Un proyecto bien administrado es un proyecto en el cual el comitente ha sabido asignar la gestión de los riesgos a quienes están en mejores condiciones de hacerlo. Y eso es lo que, en definitiva, va a dar qué tipo de contrato conviene utilizar. Porque acorde a quién va a gestionar el riesgo en cada uno de las fases o cada una de las partes del proyecto, de acuerdo a dónde va a estar
la mayor carga de la gestión del riesgo va a ser el tipo de contrato que vamos a utilizar en cada caso. O sea, la asignación de los riesgos está asociada directamente, como dice esta diapositiva, con la modalidad contractual adoptada. Precio fijo, ajuste alzado, lump sum, es un precio cerrado, un precio acordado por un alcance definido. Entonces el constructor, el contratista, el proveedor de servicios recibe la totalidad de la suma acordada a cambio de la entrega de la obra terminada. En general es un precio que se mantiene fijo, pero bueno, puede haber variaciones por incentivos, por multas, por premios. En países con inflación puede haber variaciones por ajuste de variables económicas que afectan el contrato, pero básicamente es un contrato, el del ajuste alzado o precio fijo, que sobre todo el riesgo en costo es transferido al comitente, al contratista. Pero para que esto funcione así, el alcance tiene que estar bien definido. Muchas veces lo que vemos, y es un gran dolor de cabeza para los administradores de contrato, es cuando tienen que administrar contratos de precio fijo y donde el alcance no está claro. Y bueno, uno puede decir, bueno, el comitente no va a reconocer ningún adicional, ningún change order. Tiene esa potestad, pero a la larga complica el proyecto, complica la relación contractual y en definitiva el proyecto en su conjunto se va a ver afectado por esta anomalía. Los contratos de precios unitarios son los contratos, por ejemplo, precio unitario de trabajo, precio unitario, por ejemplo, puede ser precio unitario, puede ser que es una empresa de pintura que pase un precio por metro cuadrado de pared pintada. Esto sería eh, precio unitario de trabajo, pero también puede ser precio unitario de recurso, por ejemplo, un precio por hora hombre de ingeniero, de técnico, de supervisor, ¿no? Acá la clave es establecer la unidad de medida más conveniente. Este es un contrato que de alguna manera equilibra los riesgos, reparte mejor los riesgos. Recuerde que dijimos que los de precio fijo sobre el riesgo en costo lo toma más que nada el contratista. Esto es un contrato, por el contrario, que equilibra los riesgos. Y la tercera modalidad, que es la de costo y costas, costo reembolsable, que es el contrato donde el comitente le reembolsa al proveedor, al contratista, todos los costos incurridos. O sea, ¿quién asume aquí el riesgo? El riesgo lo toma el comitente, pero en el costo y en el fee que le paga al contratista, justamente no le paga riesgos. O sea, como el, el riesgo queda totalmente del lado del comitente, lo que se le paga al contratista no tiene reconocimiento de ningún riesgo. O sea, es una tarifa. Puede haber incentivos para que el contratista ponga mayor empeño, porque al ser un valor, digamos, al abonársele al contratista, yo dije una tarifa, pero en este caso no es tarifa, al abonársele al contratista lo que el contratista gasta, no tiene ningún incentivo en cuidar los costos, porque es un taxímetro, tanto gasto, tanto me pagan. Entonces esto puede tener modalidades que a veces se usan, ¿m? De que si el contratista hace un esfuerzo y baja sus costos, se ve beneficiado por un fee mayor. ¿M?
El problema de este tipo de contratos es que cuesta ponerse de acuerdo en qué se va a reembolsar y qué no. O sea, los costos directos sí, pero cuáles son los costos que no son directos. Por ejemplo, en contratos de ingeniería y construcción, este tipo de contratos trae problema porque, bueno, del, del operario sí vamos a pagar la hora hombre, pero la ropa, bueno, la ropa sí se la vamos a pagar, lo vamos a reconocer, dice el comitente, las herramientas no. Entonces, ponerse de acuerdo qué se reembolsa y qué no puede llevar a un proceso complicado, que en el caso de precios unitarios, que era el anterior, al haber una tarifa por operario o por técnico, dentro de esa tarifa está puesto todo lo que el contratista considera necesario para dar un buen trabajo. Y las combinaciones, bueno, esto es una modalidad muy usual, cantidad de proyectos donde digamos, parte es por precio fijo porque el alcance está bien definido. Hay trabajos que son unitarios porque se sabe que hay que hacer una cierta cantidad de veces un trabajo, pero no se sabe cuántas. Y hay otros suministros que son por costo reembolsable, por ejemplo, en un proyecto grande que se hizo acá en Argentina, el contratista compraba los materiales, compraba los caños, compraba los materiales para estructura metálica y el comitente eso se lo pagaba por costo reembolsable más un porcentaje por la gestión de compras. Después había que poner una cantidad de válvulas, pero no se sabía cuántas. Entonces, ¿cómo se contrató eso? Precio unitario por válvula instalada. Y en aquellos frentes de proyectos donde el alcance estaba muy bien definido, donde estaban los documentos técnicos, donde estaban los planos, eso se contrataba por precio fijo. Claro, digamos, esto funciona bien, pero requiere para la función administrador de contrato, que es a quienes queremos justamente referirnos en este webinar, esto hace que la función sea mucho más ardua cuando hay esta combinación de contratos y de modalidades contractuales. Ahora, lo que hay que distinguir son los contratos por precio, como los que vimos, de los contratos según alcance, o sea, según el alcance de la prestación. Eh, no tiene, lo que vamos a ver ahora, no tiene relación con el sistema de precios, pero muchas veces se lo asocia. Si bien hoy vemos que también hay contratos según alcance, como vamos a ver, que pueden usar distintas modalidades de precios. Entonces, uno de los más comunes es el contrato de EPC, en inglés Engineering, Procurement and Construction. Es el contrato que incluye la ingeniería, la procura, o sea, la adquisición de equipos, de materiales y la construcción. Después el contratista esto, perdón, el comitente esto puede hacerlo con un solo contratista, con un solo proveedor al cual le da el EPC, o lo puede dividir. Por ejemplo, puede hacer que la ingeniería la haga una empresa y después las compras y la construcción la haga otra. También hay la modalidad de que se llama I de Engineering, P de Procurement y Construction Management. Construction Management. O sea, en este caso, la empresa IPCM lo que hace es la ingeniería, la compra de materiales y el management de la construcción. O sea, no la construcción en sí misma, sino el management de la construcción que hace una empresa constructora. Eh, la modalidad que el comitente decide dividir el EPC
en dos contratos, en dos empresas distintas, dándole la ingeniería a una empresa y el procurement y el construction a otra, esto es un desafío muy grande para el administrador de contratos, porque en este caso el rol de integración de las empresas lo tiene que hacer el comitente, mientras que si el comitente, el EPC, se lo da a una sola empresa, el rol de integración lo hace la empresa contratista, y no el comitente. Incluso cuando el EPC se lo dan a una sola empresa, es mucho más fácil hacer el fast track, es mucho más fácil superponer etapas entre ingeniería, compras y construcción. Y no es tan sencillo cuando son empresas distintas. ¿Por qué? Porque justamente la complejidad del proyecto aumenta y la integración entonces se dificulta. Después hay la modalidad de llave en mano, turnkey, o sea, es una obra, la entrega de una obra completa, lista ya para su utilización. O sea, supone justamente el completamiento de toda una serie de resultados, con una serie de funciones y con una serie de resultados bien definidos entre el comitente y el contratista. En este caso, el contratista asume la responsabilidad por un resultado que funciona acorde a los requerimientos y especificaciones establecidos inicialmente. O sea, el llave en mano es cuando el contratista asume la responsabilidad de todo el desarrollo, de toda la ingeniería, de toda la obra, hasta entregar una planta que funciona acorde a los parámetros de productividad, de caudal, etcétera, que estableció el comitente o cliente. Después, también según alcance, puede haber contratos para propósito específico. Es cuando el cliente contrata parte del proyecto para un determinado fin, como por ejemplo puede ser contrata a una empresa para colocar el sistema de aire comprimido de la planta, o por ejemplo para instalar el sistema antiincendios de la refinería. Lo hace una empresa cuyo propósito es simplemente instalar el sistema antiincendio, que tiene un objetivo claro y que tal vez no está vinculado al resultado mayor, que es la planta, la refinería. Las combinaciones más usuales que hoy vemos tanto en Argentina como en el resto del mundo es eh, un EPC que además incluye el llave en mano, o sea, un EPC que llega hasta la puesta en marcha de la planta cumpliendo ciertas características operativas con un contrato lump sum de precio fijo, ¿no? Esta es la modalidad más usual. Eh, Aquí, digamos, el contratista asume un riesgo importante, pero bueno, asume el riesgo porque entiende que tiene las condiciones para manejar ese riesgo, ¿no? El tema es que hoy no hay en el mundo y tampoco en la Argentina, para proyectos de envergadura, contratistas que tengan la capacidad para manejar este tipo de combinación. O sea, un EPC que llegue hasta la puesta en marcha, o sea, que sea llave en mano y con precio fijo. Entonces, esto, cuando hay poco trabajo en el mercado, entonces pasa a ser un alto riesgo del contratista, porque el contratista pretende justamente ganar la licitación, y entonces cuando hay poco trabajo los precios caen y no llegan a cubrir el riesgo que está tomando el contratista por esta combinación. Cuando hay mucho trabajo en el mercado,
cuando hay mucho trabajo, cuando hay mucha inversión, pasa lo contrario. El contratista, el riesgo que asume lo traslada a precio y los precios crecen. Y entonces los contratistas, digamos, como ellos tienen trabajo, al cotizar uno nuevo, dicen, bueno, si no gano este, no hay problema porque ya tengo trabajo, con lo cual no tiene que ir a competir por precio, sino que el riesgo que asume lo traslada a precio. Eh, ¿Qué es recepción y qué es garantía? Recepción provisoria es cuando se da por cumplimiento, o sea, cuando se finaliza el entregable, cuando se da por cumplimiento el objetivo del contrato, se entrega esa obra al cliente quien lo acepta y después eso puede estar sometido a una recepción provisoria con un punch list, que es una lista de pendientes, o sea, es una lista de cosas que aún quedan por completar. Entonces, comitente y contratista firman un acta de recepción provisoria y por un tiempo, luego del cual, y completado por supuesto la lista de pendientes o punch list, se da lugar a la recepción definitiva. El periodo de garantía es el que transcurre entre las dos recepciones, entre la recepción provisoria y la recepción definitiva. Aquí, para los administradores de contrato es muy importante, por eso tienen que participar en la preparación del contrato, en la preparación del pliego, es establecer bien qué es lo que se va a poner bajo garantía, qué daños cubre, qué daños nos cubre. ¿Qué pasa si el daño se produce durante el periodo de garantía? Si el mismo comienza de cero a partir del daño reparado o sigue con el periodo de garantía que se estableció al momento de la recepción provisoria. Bueno, son todas cosas que para los administradores de contrato es muy importante tener en claro y bien definidos para justamente no entrar en conflictos en esta etapa tan crítica del proyecto. Establecer cuál es la garantía por la parte reparada, si se renueva el plazo de garantía para esta parte solamente o por toda la obra entregada. Después están los vicios, distintos tipos de vicios. Vicios aparentes o visibles son los que, digamos, están claros, se ven y se incluyen en el punch list o en la lista de pendientes. Después están los vicios ocultos, por los cuales se hace cargo el contratista durante todo el tiempo de garantía hasta la recepción definitiva, pero existen unos vicios que pueden llevar a la ruina parcial o total del entregable, o sea, de la obra, y ahí la responsabilidad del constructor o contratista o proyectista o director de obra por estos vicios que generan la ruina parcial o total, la responsabilidad se extiende por un plazo de 10 años. 10 años posteriores a la recepción definitiva. Entonces, la recepción definitiva es cuando el contrato de obra ya está finalizado, se cumplieron todas las obligaciones, no quedan pendientes y se procede entonces a la recepción definitiva. Pero por los vicios que pueden generar ruinas parciales o totales, después de la recepción definitiva, quedan 10 años más que cubren y que protegen al comitente de precisamente este tipo de daños que no han sido detectados en la garantía, pero que tiene el resguardo luego de la recepción definitiva. Para los administradores de contrato en la práctica, ¿cuáles son los conflictos más usuales? O sea, ¿cuáles son los temas que más tiempo le quitan, que más, digamos, dolores de cabeza le generan? Las discrepancias entre la información del cliente y la verificada por el contratista, o sea, discrepancias entre el pliego
y la oferta, si bien hay un orden de prelación de documentos, pero esto en general trae eh, problemas. Las inconsistencias en la documentación de la obra, por ejemplo, este punto es muy común cuando la ingeniería la hace una empresa y la construcción la hace otra. Las inconsistencias de la ingeniería que después no se pueden materializar en resultados en la obra, esto para el administrador de contratos del comitente es un permanente dolor de cabeza, ¿no? El efecto stop and go y el efecto acumulativo de los cambios, o sea, en contratos de precio fijo, cuando el alcance no está bien definido, los change orders, ¿m? Y el parar el trabajo hasta que no se defina si es adicional o no adicional, esto entorpece la marcha del proyecto y esto justamente es una de las cosas que más preocupan y más tiempo ocupan del administrador de contratos. Los temas de inflación en precio, desvalorizaciones, actualizaciones, si bien muchas veces hay fórmulas polinómicas que contemplan las variaciones en los precios de la mano de obra, de los materiales, pero muchas veces los índices que se ponen no reflejan los aumentos reales en estos valores y esto entorpece la marcha del proyecto, entorpece la relación contractual y es un conflicto que más de los que tienen que manejar los administradores de contrato. Los temas gremiales, los conflictos gremiales, los conflictos comunitarios, los conflictos que el proyecto puede generar con la sociedad, con la comunidad afectada por el proyecto, los errores en el presupuesto, los errores de presupuestación, condiciones topográficas o condiciones de terreno imprevistas, no, digamos que no han sido tenidas en cuenta o que sorpresas como por ejemplo fue años atrás en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cuando en un proyecto inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, al hacer la excavación, se encontraron con un galeón español del siglo XVII. Esto generó una interrupción del proyecto porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió rescatar esta pieza arqueológica, bueno, y para el contrato y para el proyecto, este inesperado, este evento incierto del tipo desconocido, le trajo un montón de situaciones anómalas. La superposición de atrasos de los distintos oferentes, de los distintos contratistas, cuando un contratista se empieza a demorar y genera atrasos en los otros contratistas, entonces de quién es la culpa, eh, y todo esto de quién es la causa y cuál es el efecto de los atrasos. Por supuesto que genera complicaciones para el proyecto, pero es uno de los conflictos que más tienen que encarar y resolver los administradores de contrato. Bueno, habíamos dicho una hora, quise en forma muy resumida mostrar un poco esta, este tema que no es un tema para muchos interesante, es un tema más vale de los que normalmente uno considera aburridos, pero que es relevante porque, insisto, los proyectos muchas veces fracasan por el mal manejo de las relaciones contractuales entre el comitente y el contratista, y acá es donde justamente el rol del administrador de contratos es clave porque es el que tiene que lograr que el contrato esté al servicio del proyecto. Déjenme entonces, antes de terminar, anunciarles el próximo curso que es sobre administración de contratos en proyecto. Vamos a realizar próximamente, es un curso de administración de contratos donde en forma teórica y práctica vamos a ampliar y desarrollar con más profundidad todos los conceptos que presentamos en este webinar,
Es un día, es un taller de un día, el miércoles 28 de febrero, o sea, 8 horas de extensión. Otorga 6 PDUs para aquellos que tienen certificaciones del PMI. Y una cosa importante, que se puede hacer en forma presencial o participar a distancia, online por internet, como ustedes están ahora a través, participando por internet de este webinar. Si quieren más información, les puedo hacer llegar información sobre este curso. Entonces los agradezco. Aquí está mi mail, jgatze@cbpro.com.ar. Agradezco la paciencia. Espero, bueno, que en esta hora les haya sido útil. Tal vez hay cosas que ya vieron, que conocen y que eh, creo que por ahí algo se han llevado. Espero que sea así. Como les decía, les voy a hacer llegar por mail esta presentación y el link del video de la misma. Así que gracias a todos, gracias Roberto, Marcos, Esteban, Gustavo, Sabrina, Daniel, Rubén. Gracias a todos y buenas noches.